Muy buenas, mis hermanos. Feliz domingo para cada uno de ustedes, pero también para sus familiares en el nombre de Jesucristo. Que le dé paz, bendición y que Él provea a cada uno de ustedes sus necesidades según su voluntad. Tenía mucho que nos daba el mensaje, pero gracias a Dios estamos aquí de nuevo y vamos a compartir un mensaje bíblico de la palabra del Dios de justicia y Dios de bondad. Sí, Dios es un Dios de justicia y de bondad. Y acuérdate que Él siempre ha cuidado de ti desde el vientre de tu madre. Aún sin merecerlo, Dios siempre ha cuidado de ti, de los tuyos y de todos. Él nunca nos abandonó. Y el ejemplo está en Jesucristo, su Hijo, el cual Dios envió para que hiciera grandes obras. Y la más importante de todas fue que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando entregó su vida por ti y por mí en la cruz. Pero tú no entiendes esa obra y no te arrepientes, mas sigue viviendo en tinieblas cuando la luz de Jesucristo es gratuita para que venga a ti y entre en tu corazón. Quiero dar un salmo del Salmo 85 del 9 al 13, que vemos la bondad de Dios, la justicia de Dios y habla de la salvación. Y dice, sin duda la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. El amor inagotable, vemos la bondad de Dios, y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Jesús es príncipe de paz, rey de justicia. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Sí, el Señor derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha. La justicia va delante de él como un heraldo preparando el camino para sus pasos. Sabemos que Jesucristo es Rey de justicia, Príncipe de paz. Jesucristo es la justicia de nuestro Dios. Por eso he titulado el mensaje de hoy, no seas incrédulo, arrepiéntete y acuérdate de todas las obras que Dios ha hecho por ti. Y este mensaje lo he tomado del libro de Mateo, capítulo 11, del 20 al 24. Y vamos a empezar a leer, mis hermanos. Versículo 20. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Quiere decir que se habían vestido de tela áspera, de luto, y se vean, era en la antigüedad, era algo que hacían como en son de arrepentimiento, cubrirse de ceniza y vestirse de ropa áspera. Acuérdense de Jonás cuando fue a Nínive. Ellos hicieron lo mismo durante 40 días. Versículo 22. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerante que para ustedes. Versículo 23. Y tú, Capernaum, pregunto, ¿serás exaltada hasta el cielo? Hasta el Hades serás hundida, porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Pero les digo que en el día del juicio el castigo será más tolerante para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí vemos 6 ciudades que
nuestro Señor Jesús menciona y hace una comparación. Hay 3 ciudades que pertenecen al territorio de Israel y 3 ciudades, bueno, y 3 ciudades también antiguas, como aquí menciona las ciudades de Corazín y Betsaida y Capernaum, que pertenecían a esa ubicación geográfica de Galilea, que estaban a 3 kilómetros de distancia del lago de Genesaret o mar de Galilea, como se dice. Pero menciona también a Tiro y a Sidón, que pertenecen al Líbano, están al norte de Israel, ciudades que están ahora mismo en ruinas. Pero menciona también a Sodoma, ciudad que fue castigada por Dios por el pecado de la inmoralidad que había en aquellos tiempos, que es actualmente lo que es el Mar Muerto. Al norte del Mar Muerto está Sodoma. Y digo que no por presumir, yo estuve en Israel y el Mar Muerto no se da nada. Lo que hay es montaña de sal. Y la gente entra al agua porque sirve como para exfoliante de la piel. La arena del Mar Muerto es como un exfoliante para la piel. Te pone la piel suave, como si fuera de un bebé. Pero no se da nada. No hay peces, no hay nada. Aquí vemos que así como quedó reducida Sodoma, reducida totalmente a escombro, desaparecida, en el Mar Muerto al norte se encontraban estas ciudades. Ahora bien, vamos a la enseñanza. ¿Qué estamos viendo aquí principalmente en esto? Bueno, estamos viendo incredulidad en estas 3 ciudades, las cuales vieron a Cristo, lo palparon, escucharon el evangelio que salió de su boca, estuvieron presentes en todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. En esa zona geográfica de Israel fue la parte que Jesucristo hizo los grandes milagros, como se dice que la pesca milagrosa, el pan y los 2 pescados, las 7,000 personas. Se dice que también que lo hizo ahí, en esa parte geográfica. También ahí fue que curó a la suegra de Pedro, de esa parte geográfica también. Y vemos que Jesús, a través de los evangelios, en Galilea fue que hizo las grandes milagros, sus grandes obras en esa parte. Pero más ellos no se ven arrepentidos. Por eso digo que incredulidad, porque ellos palparon a Cristo. Tiro y Sidón no escucharon la voz de Cristo. Capernaum, Sodoma no vio los milagros de Cristo. Por eso él dice, si Sodoma me había escuchado a mí, estuviera hasta el día de hoy. Sí, seguimos. Mas ellos no se arrepintieron de su mal camino, sino que endurecieron su corazón como lo hicieron sus antepasados en el desierto en los tiempos de Moisés. Israel, cuando fue sacado de Egipto, vieron también muchas hazañas de Dios. Y ellos endurecieron su corazón también en el tiempo de Moisés. Viene Cristo casi 1500 años después. E Israel seguía igual que antes, que en los tiempos de Moisés. Es increíble. Y Dios hace juicio contra Israel, porque duró 40 años poniéndolo a vagar en el desierto y muchos murieron. Y lo vamos a ver, lo podemos ver en el Salmo 95, del 8 al 11, y también en Hebreo, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Pero vamos al Salmo 95. El Señor dice, no endurezca el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masa.
Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice, igual que Jesús. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsa hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Aquí vemos que Dios toma juicio contra esta generación que tuvo en los tiempos de Moisés. Pero Jesús también reprende y también toma juicio contra esas ciudades de Israel, que vieron las grandes hazañas que Cristo hizo, mas ellos nunca se arrepintieron, siguieron con un corazón endurecido. Por eso le digo, hermanos, que cuando nosotros, cada día que vemos con nuestros ojos y pisamos un nuevo día, demos gracias a Dios. Por todo demos gracias a Dios. La Biblia está para enseñarnos a coger las cosas que le agradan a Dios. No copien lo malo de lo que hizo Israel. No podemos actuar así, porque sabemos lo que pasa. Y hoy en día, muchas personas, tanto conversa como inconversa, Dios ha hecho grandes hazañas, grandes obras en ellos, y siguen con el corazón endurecido. Viven quejándose, viven amargados, y otros no se arrepienten, a pesar de que ven que Dios le provee. Rechazan el Evangelio, rechazan la gracia de Dios. Y aquí es que el ser humano tiene que evitar esas cosas. Porque mira cómo Jesús tomó juicio contra estas ciudades. Jesús dijo en Mateo 5:45 que Dios provee tanto la luz del sol como a los malos como a los buenos. Y le da el agua de la lluvia a los justos y a los injustos, para que no haya en el día del juicio excusa. No puede decir, ay Dios, tú a mi vecino le diste un buen trabajo y una buena, y mira cómo tiene buena casa, tiene buenos vehículos y a mí nada. Dios provee a cada quien según su voluntad. Y a mucha gente que Dios le ha proveído, no quieren saber nada de Dios, porque su corazón está en el materialismo. Pero el día del juicio no pueden decir, eso lo conseguí con mi propio esfuerzo, Dios. Tú no tuviste nada que ver ahí. Y Dios le va a mostrar muchas cosas que se quedarán perplejos. Igual también hijos de Dios, que digo hijos de Dios porque pertenecen al cuerpo de Cristo, han aceptado a Cristo, han creído en Él. Mas sin embargo, Dios hace grandes obras con esas personas y sus familiares que ellos lo ven, mas siguen todavía viviendo en su antigua naturaleza pecaminosa. Esta gente de Israel escucharon a Cristo, el Evangelio de salvación, cosa que ni Tiro ni Sidón ni Sodoma no pudieron ver. Mas muchos gentiles sí creyeron en Cristo. ¿Por qué?
porque escucharon y abrieron su corazón. Y dice la palabra en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír el Evangelio de Jesucristo o la palabra de Dios. Y vemos en Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12, la fe de un soldado romano. Que se le acerca a Jesús, le dice, yo tengo un siervo que está enfermo, es como un hijo para mí. Jesús le dice, voy a tu casa. Él dice, no, no soy digno de que entre a mi casa. Pero sé que si tú dices la palabra, él se salvará. Jesús dice, vaya fe tan grande he escuchado, que ni siquiera en Israel. Y dice Jesús en el versículo 11 al 12, dice, y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad, en la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pero lamentablemente, muchos gentiles en este tiempo, quiere decir gentiles, quiere decir no judíos, están rechazando la salvación. Muchos están haciendo lo mismo que el pueblo de Israel sigue haciendo todavía en la actualidad. Hermanos, seamos conscientes, sea converso o sea inconverso, todo depende de Dios. Como dice el Salmo 104, todo depende de Dios. Todo. No hagamos como Corazín, como Besaída y Capernaum, que endurecieron su corazón. Aún viendo, no creyeron. Ellos tocaron, esas ciudades tocaron a Cristo. Escucharon su voz de cerca, mas siguieron en sus andanzas. Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho por ti y por los tuyos. Acuérdate que Dios desde el vientre de tu madre te ha cuidado hasta el día de hoy. Porque si tú duraste 9 meses en el vientre de tu madre, fue porque el amor de Dios y su voluntad quisieron que tú nacieras. Ya con eso, tienes que ser agradecido de Dios. Que a lo mejor económicamente no te está yendo bien. Bueno, analízate tú mismo. Las bendiciones vienen por la obediencia a Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel que quiere bendición o maldición. Obedece. No obedecieron, vinieron las maldiciones. Mis hermanos, es lógico. Tú no puedes pretender bendiciones si no obedeces. Y Dios provee también a muchos. Pero para el día del juicio, nadie puede venirle a Dios que no hiciste esto por mí, porque todo depende de Dios. La bondad de Dios fue que envió a su Hijo para que tú creyeras en Él y tenga vida eterna. Pero debe de haber un arrepentimiento, una convención. Y esa convención viene cuando tú tienes el encuentro con Cristo, la cual tuvo Pablo en Damasco. Por eso hablé de eso hace varias semanas atrás. Si tú no tienes encuentro con Cristo y eres humilde,
y tú abres tu corazón, Él entra, como dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Yo toco, yo estoy a las puertas, yo te toco en tu corazón. Y cuando es eso, cuando tú escuchas el evangelio en la calle de una persona que está predicando, cuando tú escuchas una prédica, un mensaje de la palabra de Dios, es Cristo que está hablando ahí por medio de esa persona. Pero si tú lo cierras, Él no va a entrar jamás. Porque Él nunca te va a obligar a hacer las cosas que tú no quieres. Dios es un Dios directivo y permisivo. Siempre quiso dirigir a Israel, pero Israel nunca quiso ser dirigido por Dios. Todavía es increíble que Dios lo trae al exilio, del exilio en 948, y en un día hace su independencia. Israel sigue en sus andanzas. Y lo peor de todo es que va a ser un pacto satánico con el anticristo. Es un pacto satánico que va a ser, que va a ser Israel. Pero ahí va a venir su calamidad por buscar la ayuda de hombre y no la verdadera ayuda que viene de arriba, del quien lo hizo nación a Israel. Israel eran personas pastores, humildes, y Dios lo hizo una nación poderosa, y sin embargo todavía siguen en sus andanzas. Entonces, hermanos, no hagamos lo mismo. Sea agradecido, no seas incrédulo como fue Corazín, Betsaida y Capernaum, porque Dios ha obrado en tu vida. Aunque tú no has palpado a Cristo, no lo has visto como Corazín, Betsaida y Capernaum, pero tú has visto la obra que ha hecho en ti. Pues no seas incrédulo. Y cuidado, no permitas que haga juicio como hizo con esas tres ciudades contigo. Así que muchas bendiciones. Espero que este mensaje le haya ayudado a comprender de ser agradecido, de abrir tu corazón, no ser incrédulo y creer que todo depende de Dios, que Él es un Dios justo y bondadoso y que solo en Él, por medio de su Hijo, hay vida eterna. Dios lo bendiga, que lo llene de paz y de bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén.